Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tercer encuentro internacional de museos. Daremos inicio en este tercer día a la primera conferencia titulada La construcción de los discursos en el museo, impartida por la doctora Margarita Mas Moreno, para quien pido un aplauso. A continuación, veremos el video de su semblanza. Margarita Mas Moreno es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestra en Comunicación y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y miembro del Consejo Académico de la Fundación Cultural de la Ciudad de México. Ha colaborado con instituciones académicas y culturales como la Universidad Iberoamericana, la UNAM, el FONCA y CONACULTA. Es miembro fundador del Lab Complex, Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Comunicación Compleja del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencia y Humanidades de la UNAM. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y en proyectos de investigación dentro del área de cultura. Es autora de Gestión Cultural, Comunicación y Desarrollo y coautora de Cibercultura e Iniciación en la Investigación y Cultura y Cibercultura para el Desarrollo Humano, los 3 textos pertenecientes a la colección Intersecciones de CONACULTA. Es maestra y tutora en programas de formación de gestores culturales, como son la Maestría de Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila y del Diplomado Gestión y Cultura, Contextos, Sujetos y Acciones de CONACULTA y ANUYES. Bienvenida nuevamente, doctora, y adelante. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Bueno, pues hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar. Siempre es un placer venir a Puebla y desde luego gracias por la invitación para participar en este encuentro internacional de museos. Supongo que ustedes están en el área de cultura, en museos, en instituciones culturales, en fin, o en instituciones universitarias, supongo, ¿no? Entonces, en realidad, de alguna manera, bien, entonces les decía que en realidad la charla, digamos, incluso está en formato de charla, si alguien se quiere venir acá a platicar, bienvenido, en serio lo digo, y en realidad, bueno, es una charla que voy a compartir con ustedes desde mi trayectoria. Las presentaciones de alguna manera para eso sirven, para saber de dónde viene la persona que está hablando y qué podemos esperar de lo que está diciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, recordarles que vengo de la UNAM, estoy en un centro de investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Ahí soy académica hace 14 años, o 15, no me acuerdo cuántos, pero bueno. Y básicamente ese centro tiene como reto, como misión, como objetivo fundamental hacer investigación interdisciplinaria. Entonces, bueno, cuando me pidieron esta charla, que se llama así, La construcción de los discursos en el museo, obviamente verán que tiene un toque, o más bien está armada desde una estructura está, digamos, el objetivo de la charla es entender cómo la construcción de un discurso museográfico siempre es un discurso interdisciplinario, porque un discurso, ya veremos pues cómo se construye y tal, pero desde luego pues eso, nace de una interacción o de un proceso comunicativo entre los miembros del staff de un museo o son los miembros del museo los que invitan especialistas en el tema de la exposición o de la temática de ese museo en particular. Por ejemplo, una colección, digamos la colección física, la colección permanente del museo. Entonces, siempre atrás de una obra o de base, más que atrás, de base,
subyace un discurso construido por los especialistas y siempre un discurso que tiene que ver con un mensaje, con un proceso comunicativo, con un objetivo, por supuesto, con un público al que se dirige y tal. Y traigo 3 ejemplos como para discutir y para platicarles, ¿no? A ver cómo lo ven. Entonces, bueno, hablar de ese tema que es la construcción de los discursos de museos, desde el título hay 3 palabras clave que son importantísimas, que es construcción, ¿no? ¿Qué es la construcción? Siempre la construcción implica eso, un proceso, ¿no? La construcción nunca es estática, por supuesto, y entonces es cuando hablamos de construcción, siempre hablamos de un proceso, ¿no? En un tiempo y en un espacio. Cuando hablamos de un discurso, hablamos de un proceso comunicativo o de un objeto comunicativo que tiene muchas caras, que tiene varios elementos que interactúan y que siempre tiene una intencionalidad. Y por otro lado, cuando hablamos de museos, hablamos de espacios simbólicos, hablamos, y los discursos también son productos simbólicos. Entonces, los museos como espacios de patrimonio, espacios físicos, espacios culturales, espacios sociales, espacios políticos incluso, políticos, ideológicos, y todo eso tiene que ver con lo cultural y con lo simbólico, con lo que una infraestructura, ¿no? Un espacio físico representa, ¿no? Desde luego un espacio de reconocimiento. Entonces vamos a trabajar, bueno, voy a profundizar un poquito en estas 3 ideas, en estos 3 conceptos, que espero que les sean como útiles y como provocativos para iniciar un diálogo. Entonces, bueno, pues sí, todos sabemos cuando pensamos en museos, cuando nombramos la palabra museo, pues pensamos o nos referimos a un recinto cultural, siempre a espacios públicos, abiertos, incluyentes, y no necesariamente, fíjense lo que son las cosas, aunque siempre son espacios públicos, abiertos e incluyentes, no necesariamente la gente percibe al museo como un espacio público, abierto e incluyente. Digamos, y que hay detrás de una percepción o de una representación social sobre un espacio físico o un espacio cultural. Bueno, pues cómo construimos el concepto de museos en la cabeza o cómo nos los han hecho, digamos, construir para que la gente no se acerque a los museos o sienta que es un recinto sagrado, que ahí no se habla, que ahí no se grita, que ahí no se juega, ¿no? Que ahí nada más entran las personas, ¿no? Entonces tampoco es tan incluyente en términos reales, pues, ¿no? Y eso tiene que ver, desde luego, con los discursos, con lo que se ofrece como, pues eso, como elemento o producto comunicativo y que se hace evidente en las prácticas de la gente. Si la gente no entra a un museo o sí entra a un museo, quiere decir que cumplió ese discurso, pues fue construido para que la gente entre al museo y se sienta incluida, se sienta arropada, invitada, bienvenida a este espacio. Y eso pasa también pues con todas las exposiciones, con todos los tipos de museos que hay museos abiertos, museos de todas las temáticas, ¿no? Generalmente siempre relacionamos el museo con la creación artística, con el arte, pero no necesariamente. Hay museos de tecnología, hay museos de sitio, hay museos comunitarios, en fin, que tienen sus propios discursos, desde luego, y que son construidos a partir o para cumplir con los objetivos de la propia institución, ¿no? Bueno, generalmente pensamos en museos como un espacio que custodia el patrimonio, ese patrimonio intocable, ese patrimonio sagrado, ese patrimonio que es nuestro, pero que no necesariamente lo sentimos nuestro, porque con lo nuestro podemos jugar, podemos tocarlo, y entonces es entender cómo se ofrece ese discurso para que nosotros no nos acerquemos o sí nos acerquemos al museo, ¿no? Yo me acuerdo que un museo de la Secretaría de Hacienda es un museo y muchos museos ya lo tienen, por supuesto, que son incluyentes y que tienen, espacios para diferentes grupos, por ejemplo, para ciegos, para personas mayores, para personas con capacidades diferentes. Entonces, que tienen, por ejemplo, el sistema Braille en sus
cédulas, o que los ciegos pueden tocar las piezas o algunas piezas por lo menos. Entonces es un poco como lo que hay detrás de que sí puedes tocar o sí puedes ¿no? emocionarte, no sé qué, tiene que ver con el discurso, ¿no? que nos ofrecen en los museos. Entonces, ciertamente, también dentro de los discursos de los museos, pues hay frases dichas o explícitas, implícitas o explícitas, que hablan, pues eso, de ir a un museo a gozar, un museo a mirar, a escuchar, a disfrutar, a jugar, a aprender, a descubrir, a valorar, a usar, a apropiarnos, pero depende quién construye ese discurso y cómo y a quién se dirige, si llega o no llega, y si toca o no toca, o afecta o no afecta, o incide o irrita las estructuras cognitivas de quien recibe ese objeto, ¿no? Entonces, los discursos dentro de un museo están en todo, están en los muros, en la pintura, o sea, en la museografía, en la forma de iluminar, en la distribución de los objetos, en el orden de los mismos, en el escrito, en las cédulas, en fin, incluso, digamos, por ejemplo, aquí el discurso está dentro de una guía o de una persona especialista que nos va a hablar de la obra. Incluso en la misma obra hay otro discurso, y entonces el espectador recibe ese discurso, pero no necesariamente lo asimila o lo acomoda, porque siempre, fíjense, hay un autor, un sociólogo que habla de que ni siquiera es sociólogo, es biólogo, Humberto Maturana, que dice: el conocer depende de la estructura del que conoce. Y eso tiene que ver con, bueno, o podemos, digamos, extrapolarlo y decir, el recibir un discurso museográfico o museológico depende de la estructura de quien lo recibe. Entonces, ese mismo discurso puede o no, o puede ser, digamos, hay un abanico de opciones para que el espectador reciba o no reciba ese discurso, ¿no? O partes del discurso. Y entonces, claro, uno le gusta o no le gusta la obra, le hace, lo emociona o no, la entiende o no, dependiendo de lo que conozca de la obra, de lo que aprenda o lea o reciba de ese discurso, cómo lo valora, es decir, conocer, ¿no? Aproximarnos, valorarlo, usarlo y apropiarnos, ¿no? Que no voy a redundar mucho en esto porque pues, podríamos estar horas aquí platicando sobre esos conceptos, pero bueno. Entonces aquí vemos una obra, por un lado, que tiene en sí mismo un discurso, que presenta, ofrece un discurso, pero también una persona que está agregando elementos para entender esa obra, ¿no? Entonces, bueno, pero un discurso, desde luego, tiene que ver con las historias, los mitos, los ritos, el relato, la fiesta que nos quieren contar. ¿Y quién quiere contarnos? ¿Quién hace los discursos? ¿Quién construye esos contenidos, pues, que son contenidos comunicativos? Y siempre, ¿para qué los construye? ¿Desde dónde los construye? ¿Dirigidos a quién? ¿Cuándo? Siempre son contextuales, siempre están ubicados en un espacio y en un tiempo. Los discursos dentro de un museo pueden ser, desde luego son interdisciplinarios porque está detrás, o bueno, de base, no detrás, pues sí, detrás y de base, pues está un curador, un especialista, o está el director del museo, está el museógrafo, está el historiador, está pues el diseñador, en fin, hay, desde luego el propio artista, la propia obra, ¿no? Entonces, todos esos actores son los constructores de un discurso, pero nosotros mismos como espectadores también podemos y aportamos, digamos, con nuestro conocimiento o con nuestras percepciones, falsas o verdaderas, nosotros podemos aportar elementos al discurso. Y en ese sentido, el discurso de alguna manera, digamos, tiene una narración, un inicio, un cuerpo, tiene toda una estructura, por supuesto, pero también está relacionado obviamente con los objetos, ¿no?, que están expuestos en la exposición y que tienen, digamos, el discurso hablado. Bueno, aquí hay, me voy a pasar a la siguiente, bueno, ya no me acuerdo dónde está la otra.
digamos, el discurso hablado se relaciona con el discurso de la cédula, con el discurso del catálogo, con el discurso del que expone o del que presenta la obra, ¿no? O sea, todos esos discursos que son del mismo objeto o de la misma exposición entran en diálogo y se complementan. Y claro, desde luego no es lo mismo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, cómo de alguna manera siempre los discursos tienen que estar dirigidos a un abanico de grupos sociales. No es lo mismo, digamos, a quién se le dirige un catálogo de la exposición, a quién se le dirige, por ejemplo, en servicios educativos, en los museos, pues siempre están pendientes de traducir el discurso del museo, del discurso museográfico, a los niños, por ejemplo, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas adultas, a los ciegos, a los diferentes grupos sociales a los que va dirigida una exposición o una colección permanente en un museo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discursos y de construcción de discursos, estamos hablando de muchas cosas, de muchos actores que entran en el escenario, pues, y en el proceso constructivo. Estamos hablando de procesos simbólicos, estamos hablando de muchas cosas. Bueno, esta lámina… a ver si se puede, ¿no, verdad? Bueno, no sé. Ahí lo que desde luego lo que les voy a decir ahora tiene que ver con mi especialidad de ciencias sociales. Esto es una propuesta de Bourdieu, de uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, sin duda, y él dice, los discursos sociales en general, incluyendo los discursos en los museos, son lo que los campos del espacio social ofrecen a la gente. Es decir, el médico, cuando ustedes van al doctor, el doctor les ofrece un discurso. Eso es lo que les vende, digamos, lo que ¿no? En el sentido de ofrecer, no de dinero. Entonces, el doctor les dice, desde su especialidad, les hace un diagnóstico y no sé qué, y les dice, bueno, pues lo que tienes es esto. Y tú le crees al doctor. Bueno, a lo mejor pides otra opinión si te asusta mucho, pues, pero a final de cuentas, uno va al doctor porque cree en el doctor, porque cree en lo que el doctor me va a decir, porque la sociedad en su conjunto le ha otorgado reconocimiento a ese doctor. Entonces, claro, cuando ustedes van a la iglesia y oyen el sermón del sacerdote, el sermón es un discurso religioso, un discurso, y la gente le cree al sacerdote, ¿no? Y el sacerdote prepara ese discurso para convencer. En realidad lo que hay detrás el reto mayor de un discurso, en ese caso también el discurso museográfico, es convencer a la gente, ¿no? Yo ya estoy como dándole la espalda a todo el mundo pensando que aquí va a haber alguien más. Pero bueno, entonces es como construir eso, un producto de comunicación para convencer al que va dirigido, pues, ¿no? Yo quiero convencer a mi público en el museo que esta exposición es la neta, pues, ¿no? Que es importantísima culturalmente, que es importantísima en términos históricos, políticos, ideológicos, sociales, culturales, en fin. Entonces, se construye el discurso museográfico alrededor de ese objetivo. Y aquí, digamos, lo que quiero que vean es cómo esos cuadritos que están ahí puestos tienen que ver, bueno, esos óvalos son los campos sociales, los espacios sociales especializados que están dentro de un gran espacio en amarillo, el gran espacio social. Imagínense que es como intentar reconocer un espacio social en términos teóricos, pero podemos hablar de México como espacio social. En México hay campos, hay espacios sociales, hay instituciones que pertenecen a los campos sociales. Entonces ahí hago énfasis en el campo de la cultura. El campo de la cultura es un espacio social especializado donde hay agentes especializados, los museógrafos, los curadores, los historiadores del arte, los directores de museos, toda esta gente que participa en las instituciones culturales son agentes sociales especializados, ¿no? Que generan discursos. Y lo que ofrece, bueno, el campo de la medicina es muy… ¿no? En el campo de la medicina hay médicos, hay enfermeras, hay, digamos, instituciones, por supuesto, los hospitales son instituciones del campo de la medicina y tal, ¿no? Y en ese sentido, el campo de la medicina
ofrece discursos. Dentro del campo de la medicina también hay curanderos, hay parteras, hay otros tipos de discursos que se ofrecen, y en el campo, es decir, el campo de la medicina, como ente, pues, convence a sus seguidores, digamos, ¿no? Por ejemplo, el campo religioso, actualmente, la institución más poderosa a lo largo de los siglos del campo religioso de la sociedad, por lo menos en México, la gran institución de poder, pues, fue la Iglesia Católica Apostólica Románica, ¿no? Entonces, esa Iglesia Católica o ese campo de la medicina en México ha perdido adeptos porque la gente de repente ya no cree en los doctores o en la medicina alópata, por ejemplo. Entonces busca médicos acupunturistas o médicos naturistas o médicos no sé qué, o no, o parteras o brujos o lo que sea, para curar sus males de todo tipo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Pues porque la gente necesita resolver sus problemas, y entonces va al médico y no le cree al médico, y va aquí, no le cree, y va a la farmacia y y es un dineral lo que tiene que pagar medicamentos. Entonces dicen, no, es que además esos medicamentos me van… En fin, todo eso es discurso. Y entonces, claro, los campos modifican sus discursos para que no se les vaya la gente, para que los discursos, porque en realidad lo que hay detrás de un discurso es poder. Y dice Bourdieu, el óvalo más grandote es el espacio, ¿no? El espacio de poder o el campo del poder que está preñando, que está empapando, que está envolviendo todo el espacio social. Entonces, las instituciones dentro de los campos se rifan el poder, se pelean el poder. Y entonces ¿qué hago para que la gente, por ejemplo, vamos a pensar en universidades, ¿no? Las universidades tienen un discurso académico, tienen un discurso educativo, y los jóvenes cuando llegan y dicen a la feria de universidades, no dicen de Tin Marín, me tocó esta, no. Ellos dicen, a ver, ¿qué me ofrece esta? ¿Qué me ofrece este? ¿Qué me ofrece? Y escogen porque le creen a una universidad, pero lo que le creen es el discurso universitario. Y también todo es discurso, ¿no? Este es más bonita, este me ofrece no sé qué, este tiene canchas deportivas, este no sé cuánto, así. Entonces uno va como recibiendo ese discurso y le cree o no le cree, y entonces se acerca o no se acerca a esas instituciones o a esas formas ideológicas, ¿eh? La gente modifica su forma de pensar y sus representaciones sociales a partir de los discursos, ¿no? Cada vez que uno lee, una película es un discurso, un libro es un discurso, y uno dice, es que este libro me cambió la vida. Me cambió la vida porque cambió internamente mis estructuras o mi forma de pensar, porque me convenció el discurso. Claro, nadie lo dice así, pero en el fondo lo que sucede es eso. Entonces, claro, ¿qué es el discurso? Bueno, ¿cómo se construye los discursos en los museos? Pues se construyen ahí, en las instituciones museales o museísticas que forman parte de un campo especializado que es el campo de la cultura. Bueno, y entonces esa flecha que va hacia abajo, ¿no? Esa flechota más clarita, la blanca, son los discursos que todos los campos sociales le ofrecen a la sociedad. Y la sociedad somos estos triangulitos que estamos acá abajo, representado cada agente social por un triangulito de esos, y nosotros nos movemos en el espacio social, nos acercamos a una institución o rechazamos otra institución a partir de los discursos que escuchamos, que nos convencen o no nos convencen. ¿Sí? No sé, digamos, podríamos hablar muchísimo de esto, porque además lo que hay detrás lo que hay de base en estos campos son reglas, luchas y estrategias. Los discursos son estrategias campales, y tienen que cumplir las reglas del juego, porque si no, pues no simplemente la propia institución o el propio campo rechaza el discurso. Vamos a dar 3 ejemplos para ir como bajando estas ideas que pueden sonar para mí muy familiares, pero para ustedes así como que ya no entendí nada, ¿no? Entonces, esto, cuando hablamos de un guión museológico o un guión museográfico, tiene que ver con un plan, con un proyecto, con un objetivo, con un reto, con un momento histórico, con un espacio geográfico,
Los guiones museográficos están empapados de muchas cosas que no se ven, pero que implícitamente integran ese discurso, ¿no? Y entonces, claro, el primer ejemplo que les traigo es eso que ven ahí es un libro, bueno, es un catálogo de una exposición, no sé si alguno de ustedes la vio, seguramente otros acababan casi de nacer, los jovencitos que están por aquí, pero esa es una exposición de México que se llamó México 30, esplendor de 30 siglos o 30 siglos de esplendor, no me acuerdo cómo se tradujo. Entonces, primero, esa exposición se armó, imagínense, bueno, se presentó por primera vez en 1990 en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y entonces, claro, imagínense 30 siglos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el esplendor de México, pero atrás de ese discurso había un reto político, o sea, nada es casual. En los discursos, en las exposiciones, en los momentos, todo tiene que ver. ¿En qué momento se hace una exposición? ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿A quién se dirige? Y entonces es cómo México se presenta al mundo, porque eran ríos de gente, filas eternas, comprar el boleto con quién sabe cuántos días o meses o semanas de anticipación para poder entrar a la exposición, ¿no? Que daba vueltas por todo, llegaba hasta no sé dónde, pues, en Nueva York, para entrar a la exposición, porque todo el mundo quería ver la exposición, ¿no? Bueno, porque además también hay toda una construcción social y toda una construcción, ¿no?, comunitaria, lo que ustedes quieran, pues, pero entrar a esa exposición era entrar al escenario de México. ¿Qué ofrece México al mundo? Y el nombre de la exposición tampoco es casual. ¿Por qué la exposición se llamó así? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué además de la exposición hubo subastas de arte mexicano, hubo exposiciones temporales chiquitas y de todo? Hubo una exposición de Frida, uno de Diego Rivera, una de no sé cuántos, una aquí, una allá, de arte contemporáneo, de arte moderno, de no sé qué. Todo Nueva York era México, 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 desde el aeropuerto, en fin. Entonces era decir, esto es México, mostrarnos. Y claro, esa exposición, bueno, quiero que vean, digo, no es cuantitativo el asunto, pero este es el catálogo de esa exposición. O sea, como 10 kilos. Ay, sí. No. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Quién escribió esto? ¿Y qué hay en este discurso? Este es el discurso de esa exposición, que acompañaba a cada pieza, o sea, todo estuvo perfectamente planeado. Aquí no sobra ninguna palabra, aquí no falta ninguna palabra de esa intencionalidad que tenía cuando se construyó el discurso de la exposición que se iba a exponer allá. Bueno, fue tan espectacular y tan importante esa exposición en todos sentidos, en términos políticos, en términos históricos, en términos artísticos, en términos culturales, en términos sociales, en términos económicos. O sea, búsquenle por donde quieran. Fue una gran exposición para México, ¿no? Como presentarse ante la sociedad, digamos. Esa exposición después fue a París, al Petit Palais, espectacular, ríos de gente también, y la gente, y no sé cuánto, y Europa, y Y después estuvo en México, en San Ildefonso. No me acuerdo si primero fue en San Ildefonso y después en París, pero creo que al final fue en México, en San Ildefonso. De hecho, creo que hubo muchas más piezas en San Ildefonso, porque, bueno, había más posibilidades ¿no? En fin, lo que quiero decir es que todo es un plan organizado. No es de que, pues, ¿qué se nos ocurrirá hacer ahorita? O sea, lo que implica una exposición de ese calibre, de ese nivel, imagínense lo que implica. Y todo tiene, digamos, de base un discurso construido interdisciplinariamente para generar esto, ¿no? 1990. Y claro, bueno, la gente se volvía loca con la parte prehispánica, ¿no? No porque era así como, wow, un acercamiento de los gringos, ¿no? Que pues a lo mejor muchos no tenían posibilidades o no les había jamás interesado cruzarse la frontera, ¿no? Ni ir a México, porque tenían unas representaciones sociales sobre México que dices, a ver, ¿qué onda, no? Pero bueno,
Y claro, acercarse y decir, wow, esto es México, esto es lo que el arte, el patrimonio, la creación mexicana, bueno, en fin, la historia y tal. Entonces, bueno, esa es una gran exposición con un gran, digamos, con todo una, pues eso, con todo un plan para desarrollar, ¿no? Hacer esa exposición implica muchos años de trabajo, muchos, planearla, organizarla, clasificarla, escoger las piezas, la curaduría, los especialistas, escribir los textos, quién va a hablar, quién, ¿no? Y claro, quién inaugura, pues el presidente de aquí, el presidente de allá, pase para acá, pase para allá, en fin. Entonces, todo comunica, todo. Bueno, ahí está una foto de digamos, cómo se veía la entrada principal del Metropolitan, ¿no? Pero bueno, ahí no se ven los ríos y las vueltas que daba la gente en la fila para entrar a la exposición y cómo estaba dispuesta a hacer esa fila, ¿no? Bueno, y entonces eso, ¿quién construye? Todo un equipo de producción. Cuando nosotros vemos el teatro, siempre hay una frase que es tras bambalinas, ¿no? ¿Qué hay detrás? Bueno, aquí es ¿qué hay de base para esta exposición? ¿Quién escribe? Bueno, podemos imaginar que aquí, bueno, los que escriben este catálogo, ¿no? Que es un libro importantísimo porque es el registro, porque esto trasciende. La exposición se volvió a desmembrar porque eran piezas que venían de muchos espacios mexicanos, pero cuando las piezas regresan a sus espacios originales, a sus colecciones, a sus museos y no sé cuántos, queda este registro. Aquí está la historia de la exposición, ¿no? Digamos, el motivo, el objetivo, la misión, en fin. Entonces, por eso son tan importantes, es importante como imaginar cómo es que se planea y se construye todo esto, ¿no? Bueno, y sí, pensar siempre en un equipo multidisciplinario que construye un producto interdisciplinario. Bueno, entonces, bueno, pues aquí es una lámina nada más para reforzar esa idea de cómo se construye interdisciplinariamente un producto comunicativo o un guión museográfico, ¿ok? Entonces, bueno, pues todos ponen su granito de arena. El diseñador, el que decide el color de las mamparas, de los biombos, de las paredes, de los muros, de la luz, el orden, la ruta de la visita, pues todo, ¿no? Todo tiene que ver y todo es una especie como de rompecabezas en el que todos participan, ¿ok? Y todos le abonan a comunicar lo mejor, digamos, con una intencionalidad, ¿no? Y no digamos, ¿qué queremos decir? ¿Para qué lo queremos decir? ¿En qué momento? ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Dirigidos a quién? Y tal. Y en ese sentido, bueno, tenemos que, ciertamente, los que trabajan en museos sabrán que es muy importante conocer los perfiles de los visitantes del museo, quién viene o quién queremos que venga, ¿no? Les cuento rapidísimo una historia rapidísima. De repente en el Museo Franz Mayer, en el que yo trabajé en México, yo ya no trabajaba ahí, pero de repente el Museo Franz Mayer anuncia que va a hacer una exposición textual, una exposición de la Barbie, de la muñeca Barbie. Entonces bueno, desde el patronato del museo se le paran las pelos de ¿cómo se te ocurre? ¿No? Hacer una exposición de la Barbie, ¿qué es eso? Entonces, claro, el guión museográfico, el guión de la exposición, tenía que justificar y argumentar por qué la Barbie es un objeto cultural. Alguien puede parecer, a ver, no manches, ¿cómo un objeto cultural? Sí, claro que es un objeto cultural, porque lo cultural es lo que significa, lo que le da sentido a mi vida, o a mi sociedad, o a mi grupo, ¿no? A mi cultura, o lo que sea. Entonces, en esa lógica, claro, la muñeca Barbie tenía que ver con historia del diseño, historia del juguete, historia cultural, historia infantil, historia económica, en fin. Entonces, claro, se prepara toda una exposición y lo que vendió, digamos, lo que el director del museo ofreció a su patronato para convencerlo de que valía la pena hacer la exposición de la Barbie como una exposición de diseño textil, de diseño de modas, de diseño no sé qué, tarará, fue el discurso museográfico. Antes de decir sí, vamos a poner exposición, el patronato tuvo que entender cómo era ese discurso, cómo estaba armado, cómo estaba construido, y si le convencía, adelante, va.
arráncate con la exposición. Bueno, es la exposición más visitada en toda la historia del museo, ¿no? Dices, ay, ¿pero cómo? Sí, claro. ¿Y quién visitó? Es más, se hizo toda una encuesta donde se dieron cuenta de que muchísima gente, no sé qué porcentaje, era la primera vez que entraba a un museo. La primera vez que entraba a un museo. ¿Pero por qué querían? Y nadie fue, no eran camiones de escuela que hacían fila para entrar, ¿no? No. Ahí era la gente de la Merced, la gente del centro histórico, los niños, las niñas, las mamás, las tías, las abuelitas, las no sé qué, que llevaban, que querían ir a ver porque la Barbie les hacía sentido en su vida, porque fue su muñeca, porque fue, ¿no? Porque fue parte de su historia, de su infancia, porque le dio felicidad, porque le hacía sentido, pues, ¿no? Entonces, eso no es una obra de arte, eso no es un objeto cultural, eso no es, se justifica pues que esté en un museo, en fin, podremos discutir mucho de eso, pero bueno. Y entonces así se construyen las exposiciones, ¿no? Y claro, y no es que queremos ríos de gente, sí, queremos ríos de gente, pero queremos exposiciones que modifiquen las estructuras cognitivas, las representaciones sociales, las percepciones de la gente que va a los museos. Esa es, digamos, la función de un museo, ¿no? Claro, por supuesto, cuidar, preservar, conservar, no sé qué, el patrimonio y toda esta parte, pero sí todo esto, pensar en sus públicos, ¿no? Y claro, imagínense una misma exposición, un mismo cuento, Caperucita Roja, contada para niños. ¿Qué lenguaje utilizamos? Es el mismo discurso, pero tamizado o digamos, traducido para niños. El mismo cuento, el cuento Caperucita, para adultos, para jóvenes. ¿Qué les cuento a los jóvenes? ¿Qué les cuento a los adultos? ¿Qué les cuento a los adultos mayores? ¿Qué les cuento a las mujeres? ¿Qué les cuento a los hombres? Y tiene varias interpretaciones, pero es un mismo discurso. Bueno, todo constituye ese discurso, ¿no? Y eso pasa. Una exposición, por ejemplo, ahorita la que está en Bellas Artes, que es Picasso y Rivera, diálogos en el tiempo, o algo así se llama. Entonces van niños. ¿Qué le digo a los niños de Picasso y de Diego Rivera? ¿Qué le digo a los jóvenes? ¿Qué le digo a las mujeres? ¿Qué le digo a los especialistas? ¿Qué le digo a los extranjeros? ¿Qué le digo a, ¿no? Entonces, yo voy presentando u ofreciendo el discurso del museo para mis visitantes, porque tengo que imaginar cómo quiero incidir. Acuérdense que vuelvo a decir lo que dije hace rato, el conocer depende de la estructura del que conoce, ¿no? Cómo es la estructura de los niños y qué lenguajes necesito para que los niños comprendan por qué es importante poner a dialogar a Picasso con Diego Rivera, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí hay niños, ¿no? Público infantil, público de adultos mayores en el museo. ¿Cómo los acerco a la obra? ¿Cómo les ofrezco una silla para que se sienten? ¿Cómo el museo tiene un elevador para que puedan ver la parte de arriba? ¿Cómo los emociono? ¿Qué les cuento? Desde luego, hablar de Picasso y de Rivera a personas adultas mayores lo sienten mucho más cercano, simplemente por tiempo, ¿no? Por momentos históricos y tal, ¿no? Porque además tienen toda una historia y todo un conocimiento, ¿no? Vinculado a lo que están viendo. Bueno, los jóvenes, ¿cómo invito a los jóvenes al museo? ¿Cómo pienso una exposición para jóvenes? ¿No? En fin. Entonces, y claro, también las grandes exposiciones, los grandes museos, las grandes piezas, ¿no? Abajo está la Victoria de Samotracia, que está ahí en el Louvre, que está en una escalera. Entonces, toda la gente, bueno, la escalera ya la gente ni puede subir porque está en el cubo de la escalera, o por lo menos cuando yo fui estaba. Y entonces bueno, ya no pasas porque está o simplemente la Mona Lisa, ¿no? Que es un cuadrito como de este tamaño, que está en un salón más grande que esto, y entonces no puedes ni acercarte porque es más interesante ver cómo reacciona la gente ante una obra de arte, ¿no? Universal. Y es mucho más interesante ver qué pasa con cómo se mueve y cómo reacciona a la obra misma. Pero bueno, en fin, entonces es pensar en los perfiles de los públicos, pensar en nuevos públicos, pensar en cómo modifico o construyo o reconstruyo o reconfiguro ese discurso, pues, ¿no? En fin, entonces, desde luego los discursos siempre, implícita o explícitamente, se construyen desde el poder, ¿no? Por eso la lámina que les ponía de Bourdieu, de cómo está la sociedad, cómo se relaciona, cómo se mueven los espacios sociales, dónde están las instituciones, quiénes, bueno, ahí les va.
¿quién creen que hizo la introducción de este catálogo? Sí, pero ¿qué persona? ¿Quién escribió? No, lo hizo Octavio Paz. Octavio Paz, por el gran reconocimiento que tenía a nivel nacional, mundial, ¿no? Premio Nobel. Entonces, claro, es un poco como pensar, no es cualquiera el que está escribiendo, ¿no? Hay un capital simbólico, un reconocimiento social, ¿no? Para, pues eso, un personaje que está dotado de poder para decir, porque su discurso convence, tan convence que ya le dieron el premio Nobel. Entonces ¿quién escribió? Entonces, claro, a ver, era tan importante la exposición, que dicen, a ver, ¿quién es la figura pública a nivel mundial más importante, reconocida en este momento en el mundo? Octavio Paz. Octavio Paz, le pagaron lo que le pagaron, no sé qué, para que hiciera la introducción, ¿no? ¿Quién? Bueno, ahorita vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Y entonces es siempre construido desde el poder, siempre, desde las instituciones, ¿no? Siempre construido desde los artistas, desde una ideología, desde un momento histórico y un espacio geográfico, desde una coyuntura, desde un momento crítico, porque tiene que ser útil, porque tiene que ser importante, porque tiene que ser fascinante, porque los tiempos políticos así lo piden, en fin. Por supuesto, siempre que leamos un discurso museográfico tenemos que pensar en todas estas ideas para decir, a ver, ¿qué me quieren decir? Entre líneas, ¿qué hay detrás de esto? En fin. Y siempre, como les decía, los discursos, sea un libro, una película, una canción, lo que sea, un poema, lo que intenta es modificar las estructuras cognitivas del que está leyendo, el que está viendo un poema. Quieren moverle el corazón, quieren moverle la tripa, quieren enamorarlo, quieren modificar sus representaciones sociales, su forma de ver, de pensar, en fin. Entonces, no perder de vista eso. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Cómo el discurso se puede presentar en la misma obra, en un discurso textual, ¿no? En el texto, en las cédulas, en el catálogo, en la pieza misma, en los catálogos, en los carteles, desde luego, que es el primer encuentro con nuestro público, ¿no? La primera puesta en escena. Y también pues con las visitas guiadas, desde luego con espacios y todos los medios dialógicos y digitales que tenemos. Entonces, bueno, ahorita hay muchísimos recursos para mostrar. Hay cuentos, alrededor de cada exposición se hace un cuento infantil generalmente, ¿no? Para que los niños se acerquen a la exposición, a la obra, al pintor, al artista, lo que sea. Y entonces, pues eso, es como pensar el contenido y el todo de un discurso, ¿no? En una digamos, es como multifactorial, es bueno, es desde luego interdisciplinario, está dirigido a muchos públicos, entonces tiene su reto hacer un discurso en los museos o en una exposición. Esto, fíjense, no sé si ustedes reconozcan a este personaje. ¿Alguien sabe quién es? ¿No? Bueno, se llama Juan Rafael Coronel Rivera. Este señor es eso, un poeta, es fotógrafo, es un narrador, un ensayista, tiene más de 100 libros, artículos, ni se diga, es un crítico de arte, es un historiador del arte, es un curador de exposiciones porque es especialista, es etnólogo, es editor, bueno, es el que está en este catálogo. Este catálogo. Vean la calidad del catálogo, lo que cuesta este catálogo, por supuesto, pero no tanto lo que cuesta económicamente, ¿no? Ni lo que pesa, sino lo que hay adentro, el contenido de este libro, ¿no? Este libro que desde luego es el catálogo de la exposición que ahorita está en Bellas Artes y que, pues eso, es la exposición de Picasso y Rivera, Diálogos en el Tiempo. Pero lo más maravilloso, imagínense llegar a la exposición y que la exposición te la cuente
él. Pero además, ¿no les suena Juan Rafael Coronel Rivera? Bueno, nieto de Diego Rivera, o sea, nieto de pintor e hijo de pintor. Entonces, imagínense la historia, el contexto, el ambiente en el que nació, creció, se desarrolló, estudió esta persona, ¿no? Entonces, imagínense esta exposición narrada por él. Él fue parte del equipo de curaduría, parte del equipo de la museografía, parte de la obra es de él, ¿no? De él personalmente. Entonces, bueno, y además es una fascinación oírlo, porque imagínense lo que él puede contar en términos de la obra como tal, ¿no? Pero además todo eso que él cuenta cuando él hace una visita guiada, ¿no? Está escrito en este texto. Y se pulió y lo pensó y lo escribió y lo analizó y lo investigó en fin. Entonces, desde luego, él domina el discurso museográfico de esa exposición en particular, en ese museo en particular, en Bellas Artes, pero también colaboró en la primera exposición. Esta misma exposición primero se expuso en Los Ángeles, en el Museo de Arte de Los Ángeles, del Condado de Los Ángeles, en el LACMA, y por supuesto que fue él, ¿no? Y fue todo el espacio y todas las personas y actores simbólicos que rodean al escenario de esa exposición, ¿no? Es, digamos, no es equiparar ni comparar a Picasso con Rivera, sino entender cómo fue el diálogo entre ellos, dónde hubo encuentros y desencuentros, por qué, ¿no? Y cómo Diego Rivera es un, digamos, fíjense, a nivel internacional, mucho menos reconocido que Frida Kahlo. Pero en términos de discurso, en términos de creación artística, en términos pues sí, de contexto y de todo, es mucho más importante que Frida Kahlo. Pero eso solamente lo podemos decir o afirmar si conocemos todo su pasado o si estamos convencidos, por lo menos, de que marcó un momento histórico, marcó un paradigma social, un paradigma cultural, digamos un momento artístico, ¿no? El modernismo en el mundo y en México estuvo marcado y representado por Diego Rivera, y digamos un artista internacional, de talla internacional y además universal. Entonces, claro, es como entender por qué podemos hacer o se puede hacer una exposición de Diego Rivera y de Picasso. Pero bueno, y hacer un catálogo que trasciende, digamos, la exposición se termina, las obras se regresan a sus espacios, muchas obras primera vez que se exponen y última vez que se exponen, pero bueno, entonces es verlo en su conjunto y recorrer la exposición y entender por qué pusieron unas piezas primero y luego otras y así, ¿no? O por qué las relacionan con otra pieza en particular. Pero lo que queda de esa exposición es el discurso, ese aquí está, trasciende en un documento como este, ¿de acuerdo? En fin, entonces claro, ahí está el cartel, ¿no? Y abajo, fíjense, la fotografía de abajo es Miguel Fernández Félix, que es el director del museo, cuando presentan el catálogo. O sea, el catálogo es tan importante como la exposición misma, porque es la exposición, ¿no? Es un poco como este es un objeto histórico, un objeto patrimonial, desde luego, un objeto político, ¿no? Hay un posicionamiento ideológico aquí. Y entonces es quién escribe, qué escribe, cómo lo escribe y para qué lo escribe, ¿no? Porque eso se queda en el… Bueno, en fin. Entonces, claro, y como pues Miguel Fernández Félix, director del museo, el que gestiona toda la exposición, pero también acompañado del especialista, del curador, del que construye el discurso, del que guía la construcción interdisciplinaria de ese discurso, ¿no? Entonces, bueno, y la trascendencia que tiene a nivel nacional, en fin. Y además el momento histórico. ¿Quién creen que fue quien inauguró la exposición y tarará, ¿no? Entonces, todo eso cuenta, todo habla y también eso es discurso. Bueno, y un tercer ejemplo, y ya con esto termino para dialogar un poco, es una exposición
no menos importante, pero sí mucho más chica, más localizada, una exposición nacional nada más, bueno, que ha tenido también sus muestras en otros lugares, pero no como esta exposición, porque cuando se va una exposición se va todo, se va el catálogo o se traduce, ¿no? El catálogo, se van los curadores, se van los custodios, se van las piezas, se va todo, ¿no? Las mamparas, el color, el tarará, para ofrecer la misma exposición aquí y en otros lugares. Bueno, esta exposición fue una exposición muy pequeñita, pero muy importante, de 25 rebozos que se mexicanos del siglo XIX que se rescataron en Londres, ¿no? Les cuento rapidísimamente, esos rebozos estaban en una maletita envueltos en papel de China, muy bien cuidaditos, y la dueña era una señorita, Irene Ebert, hija de Robert Eberts, que era el dueño. El Robert Eberts fue fue embajador de Bélgica en México a principios del siglo XX, y estando en México se enamoró de México, compró muchas piezas mexicanas, mucho de charrería, muchas cosas como muy mexicanas, entre ellos 25 rebozos del siglo XIX. Esos rebozos a él le parecían maravillosos porque entendía el contexto donde los había comprado y lo que significaba un rebozo para la cultura mexicana, para las mujeres, para todo. Bueno, esos rebozos, cuando el señor Robert Eberts se murió, le donó, entre otras cosas, a sus dos hijos, ella, Irene, y el otro hijo no me acuerdo cómo se llama. A ella le tocaron los rebozos, pero ella nunca había visto los rebozos. Estaban envueltos en el papel de China, en una maletita así chiquita, ¿no? Bueno, ahí estaban los 25 rebozos. Y entonces ella dijo, pues esto es mexicano, pues esto a mí no me hace sentido. Para ella no significaban gran cosa, pero sabía que tenía que ser algo de valor, pues porque, bueno. Entonces va al British Museum, organiza, es decir, habla con la curadora y con la especialista de arte mexicano y de no sé cuántos, y dice, pues tengo esto para el British Museum. Y la especialista, bueno, al principio ni la recibió, finalmente dijo, no, pues es que el museo no sabe qué hacer con esto. Entonces ella, como molesta, en una cena conoce a Raúl Ortiz, que era el agregado cultural de México en Londres. En ese tiempo, estamos hablando de los años 90, 95, 93, 94, 95. Y en la cena le dice, ella se casó con un Lord Logan, entonces ella era Lady Logan. Entonces ella, la lady, le dice al agregado cultural de México, pues que tiene piezas mexicanas, que su papá le cuenta toda la historia, y le dice, pero hay unas piezas que son telas, unos textiles, pues que seguramente usted sabrá a quién le pueden interesar. Entonces, a la hora que Raúl Ortiz ve en su casa las piezas de los rebozos, dijo, no, esto, a ver, ¿cómo? Esto tiene que regresar a México, esto es un tesoro. Bueno, así fueron a dar los rebozos a la colección de Franz Mayer, y se hizo una gran exposición donde la invitada principal fue Lady Logan, y donde Lady Logan entendió por qué era tan importante. Con el discurso museográfico y de la exposición, se dio cuenta de la importancia de la pieza, ¿no?, dentro de la indumentaria mexicana. Todas las culturas, todos los rebozos antiguos de seda. Bueno, vean el detalle de esos rebozos, ¿no? Historias que se cuentan en los rebozos, pasajes, el tejido, las fibras, en fin, todo, los diseños y tal. Abajo, bueno, ese libro es este. Este libro es el catálogo de esa exposición. Entonces, aunque no pesa 10 kilos, es un libro importantísimo para México. Una exposición, digamos, en términos culturales, en términos de México, una nación multicultural, una nación que tiene 364 lenguas vivas, que tiene pueblos originarios en más de la mitad de los estados de la República, culturas que usan el rebozo. Bueno, les aseguro, espero que todas las mujeres que estemos aquí presentes tengamos algún rebozo en nuestro guardarropa. Entonces es eso, o sea, es entender por qué el rebozo es importante, pero no para ir a una boda y ponerme el rebozo acá muy bonito, sino qué es el rebozo en la vida cotidiana de las mexicanas, de la cultura rural, del México contemporáneo, es decir, el rebozo a lo largo de la historia, de la cultura, ¿no? En fin, y entonces todo eso está aquí nombrado.
¿Quién curó esta exposición? Bueno, ahí está, Marta Turok, especialista en arte popular, pero también en textiles, en rebozos. Desde luego, Ruth Lechuga, que todavía estaba viva, una mujer austriaca que se casó con un señor que se apellidaba Lechuga, Ruth Deutsch, ¿no? Una mujer que se enamoró de México también, que hizo la colección más grande y más importante de arte popular en México, que donó al Museo Franz Mayer, bueno, al pueblo de México, y que está en custodia en el Museo Franz Mayer, donde hay muchos rebozos y que se enriquece y que se complementa pues con estos rebozos de la colección. Ruth Lechuga escribió también, Marta Turok, Margarita de Orellana, Alberto Ruiz Sánchez, que es poeta, pero también, o sea, darnos cuenta de cómo un discurso de museos también es poesía, es historia, es ideología, es poder, es pensamiento, es narración, bueno, pues qué les puedo decir, ¿no? Entonces, con esto termino mi intervención. Me gustaría que hubiera preguntas, comentarios, sugerencias, complementaran con algo que quieran decir, qué les generó, en fin, ¿quién quiere tomar el micrófono? Lo presto. Muy bien. Gracias. Buenos días. Soy estudiante de la UAP. Ajá. Y tengo una duda. ¿En qué políticas curatoriales se basa el museo para determinar qué discursos de la pintura contemporánea o del arte contemporáneo en México entran en él? Bueno, en realidad volvemos a regresar a lo que se dice, ¿no? Siempre el director de un museo o de una colección tiene como reto construir todo un discurso de poder alrededor de la colección que se ofrece. Arte contemporáneo, arte moderno, ¿no? ¿Quiénes son los especialistas que pueden hablar de eso, pero que se tienen que sentar a la mesa de diálogo para ver cómo se va a generar ese texto, ese discurso, esa narración, ¿no? Y entonces sí, ¿quién dice o quién determina si esto es arte o no es arte en términos, por ejemplo, de arte contemporáneo? Si esto tiene que estar o no tiene que estar, o debe estar o puede estar, o queremos que esté en un espacio museístico, ¿no? Es un trabajo colegiado, es un trabajo interdisciplinario sin duda, ¿no? Desde luego hay gente que tiene mucho poder en términos de reconocimiento social. Poder, cuando hablo de poder, estoy hablando de poder en el sentido de Foucault, que habla de un poder positivo, un poder, micropoder y macropoder. Todos tenemos poder aquí. Y además el poder no solamente se tiene, sino se ejerce, ¿no? Y en ese sentido vamos a hablar del poder positivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo nos sentamos a dialogar sobre qué piezas, de quién, para qué tienen que estar en este museo, ¿no? O en esta colección? O valen o no valen en términos culturales, de creación artística, económicos, en fin, una pieza, una obra tiene que ser como evaluada por un grupo, ¿no? Por una comunidad colegiada, interdisciplinaria desde luego, que se pone a decidir cosas. No es de dedazo, ¿no? Porque es la pintura del hijo de no sé quién. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero yo creo que es eso, ¿no? Por ejemplo, acaba de salir la convocatoria, los resultados de la convocatoria del FONCA. No sé si han oído hablar del FONCA. El FONCA es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿no? Un dinero que se reparte, así en pocas palabras. Entonces, ¿a quién se reparte? ¿A quién se le da? ¿No? ¿Por qué se les da a unos y no a otros? ¿Quién determina cuáles son los proyectos, ¿no? De artes plásticas, de arquitectura, de pintura, de teatro, de artes escénicas, de jóvenes creadores, de no sé qué, de no sé cuántos, de todos los programas que hay en el FONCA? ¿A quién se le otorga? Bueno, pues ahí sí necesitan, no llega el secretario del FONCA y dice tú y tú. No, señor, aquí la cosa es justifícame política social, económica, histórica, cultural, ¿no? Tus decisiones. Justifica por qué aquí y por qué a él o por qué no. Y entonces, claro, es la beca
O sea, lo más valioso de una beca Fonca no es el dinero, sí, claro, el dinero que te dan para hacer el proyecto, pero el reconocimiento. Imagínate decir, este proyecto que yo hice está avalado por Octavio Paz. Claro, Octavio Paz ya no está, pues, pero ¿no? Cuando Octavio Paz vivía, tenía, digamos, era evaluador Fonca vitalicio y además tenía una beca vitalicia del Fonca. Bueno, Octavio Paz era evaluador, ¿no? ¿Quién evalúa a los jóvenes cineastas, ¿no? A los fotógrafos, pues los grandes reconocidos en nuestro país? Entonces, no sé si contesto tu pregunta, pero por ahí va. O sea, es colegiado y es especialistas, es grupos de poder positivo, ¿eh? Sí. Muchas gracias, maestra, doctora, por su presentación. Generalmente siento que generalmente la estructura de estos discursos nos da un resultado bastante serio, que a final de cuentas se transforma en una exposición seria. ¿Qué opina usted de que a la par de mí como guía, con mi público, este discurso lo pueda de pronto convertir el museo más parecido a un parque de diversiones que a una biblioteca así de seria de contenidos? O sea, la diversión en el museo. A ver, no sé si entendí bien tu pregunta. ¿Qué opino de que un discurso se convierta en un parque de diversiones? ¿O cómo? No, el discurso en el museo, o sea, cuando voy haciendo mi guía con el público, okay. Que resulte divertido. Bueno, no, claro. O sea, a ver, tú como guía, por ejemplo, si tú trabajas en servicios educativos en un museo y vas a recibir a un grupo de niños, tú te tienes que entender el perfil de los niños, entender la estructura de los niños, para que esa exposición le llegue a los niños. Tú vas a usar el discurso museográfico y el oficial, pues, de la exposición para ofrecérselo a los niños con un lenguaje de niños. Digo, no es que los niños sean tontos, pero hay muchos conceptos que no entienden y que no tienen por qué entender. Y tú los tienes que entusiasmar. Entonces, si encuentras la parte lúdica, bienvenida, por supuesto. Si encuentras una actividad que tenga que ver con, para algunos podría ser profanar la obra, digo, no profanar en términos de tocarla, pero de representarla en un dibujo o en un teatro, en una obra de teatro, en no sé qué, ¿no? Yo me acuerdo de una exposición maravillosa que hubo de instrumentos de laudería, así se llama, laudería. Hay mucha gente que no sabe ni qué es la laudería, pues, pero los instrumentos musicales, construir instrumentos musicales es todo un arte, ¿no? Y entonces era, ¿cómo les vendemos la exposición a los niños? Pues claro, pues vamos a hacer un instrumento, pues ¿qué hacemos? Un tamborcito. Entonces era, bueno, vamos a ver la exposición, vamos a hacer el tamborcito y luego vamos a regresar a la exposición para que aprecien, después de haber intentado ustedes hacer un tamborcito, ¿no? Muy elemental. Vamos, bueno, tampoco elemental para los niños, pues, pero regresamos a la exposición de laudería para que vean. Y bueno, ya había un laudero ahí haciendo una guitarra, un cuate de Michoacán haciendo una guitarra, y veían cómo le pulía y ¿no? Y cómo le medía y cómo le hacía y no sé cuántos. Entonces, claro, los niños fascinados, y jugaron y cantaron y tocaron su tamborcito y platicaron con el laudero, ¿no? Y el laudero también, pues, contestaba las preguntas de los niños. Entonces, claro, o sea, tenemos que utilizar toda nuestra creatividad y todos nuestros recursos posibles para que el discurso museográfico llegue, toque, irrite neuronalmente, irrite a los niños, incida o tenga efecto, ¿no? Impacte a las estructuras de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, del público en general, de los extranjeros, de los nacionales, en fin. Claro que sí, se vale todo. Digo, a lo mejor hay límites, pues, pero… Entonces, y mientras más colectivo sea el asunto, mejor. Sí. Bien, pues agradecemos a la doctora Margarita Mas Moreno esta interesante ponencia que nos ha brindado, y a continuación le hacemos entrega de un reconocimiento por su valiosa participación.